Buenas noches. Antes de empezar este programa quisiera transmitir otra vez un mensaje que me envía la comunidad de surfistas de la ciudad de Barranquilla y de todo el país para que por favor le transmitamos su voz a las autoridades pertinentes pidiendo que no les construyan el rompeolas en el lugar conocido como El Bolsillo en la localidad de Puerto Colombia, al lado de Barranquilla, porque es de los pocos lugares donde los jóvenes de la costa pueden practicar este hermoso deporte del surf, por la característica de la ola, un deporte que no tiene tanto apoyo y pues necesitamos es apoyar el deporte y la cultura en este país. Parece que ese rompeolas no tiene mayor injerencia si se hace o no se hace ahí. Por favor, escúchenos. Antes de ir al tema que vamos a tratar hoy y que es bastante álgido, quisiera actualizarlos en algunas historias que hemos contado en estos días en el programa. En primer lugar, ¿recuerdan el programa del fleteo? Ese terrible delito que está disparado en muchas ciudades de Colombia, en especial, desafortunadamente, en la Sultana del Valle. En ese programa contamos varios casos, uno que llamó mucho la atención, pues por la popularidad de la víctima, que era Juan Pablo Becerra, un pelado muy sano que trabajó en Protagonistas de Novela y que fue asesinado delante de su madre por cometer este delito del fleteo tan horrible. Muy bien, en este caso por lo menos parece que se ha hecho justicia y aunque eso no le va a devolver la vida a Juan Pablo, pues es una luz de esperanza. Cristian Alexis de la Cruz, alias Merengue, fue sentenciado a 40 años de prisión por este delito. Esperamos que se resuelvan todos los casos en Colombia y nuestra solidaridad con la familia de Juan Pablo y todas las familias de las víctimas del fleteo en Colombia. De otra parte, hace 8 días vimos el programa de maltrato a la mujer, en especial con esos ataques atroces con ácido que a veces vemos en esta sociedad. Muy bien. Algunas personas que yo sé que no tienen mucho dinero se solidarizaron y enviaron las cremas que pedimos para Erika Balbuena, una de las víctimas de la que hablamos en el programa. Bueno, ellas y nosotros les agradecemos. La ayuda, lo importante no es tanto a veces la cantidad, sino lo que implica para la persona que la da. Entonces a la profesora del INEM de Medellín que nos mandó algunas de las cremas y a otras personas en Bogotá, ya las juntamos, ya se las mandamos a Erika. De otra parte, en el caso de Daisy Natalia, la chica que hace 15 días fue atacada con ácido en Bogotá, bueno, no sabemos todavía en qué va a parar la justicia en cuanto al atacante, si al fin se van a dar los 90 días de incapacidad por parte de Medicina Legal para que el personaje sea acusado de tentativa de homicidio, se le pueda recapturar y condenar. Eso está en veremos. La niña está siendo atendida de manera muy profesional en el Hospital Simón Bolívar, donde se le están dando todas sus atenciones, etcétera. Y en caso de que a futuro ella necesite cirugías reconstructivas especializadas, el presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía Plástica ha ya manifestado su interés en colaborarnos. Así que creo que de alguna manera en medio del horrible de estos casos se ha despertado la solidaridad. En eso van esas historias, quería ponerlos al tanto, pero hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el orden público nacional, con el orden público de todo este país, no de hoy ni de ayer, sino desde hace más de 60 años. Tiene que ver con las FARC y este aparente contraataque que le están haciendo a la política de seguridad democrática, que para los defensores del expresidente Uribe, el presidente Santos la está dejando caer. Pero que para algunos analistas, o para muchos analistas, simplemente es la misma táctica que venían aplicando desde 2 años o 3 años antes de que el expresidente Uribe, que entre otras cosas pasó por la comisión de absolución, de acusaciones esta semana, venía aplicando. Vamos a un corte de comerciales. Esta era la pequeña introducción que quería hacer, y al regreso arrancamos con nuestra historia sobre el fin de las FARC, ¿verdad o ilusión? Ya volvemos. Muy bien, ya estamos de regreso, ahora sí. Hace como 9 años, con la promesa de que en un periodo de gobierno acababa con las FARC, fue elegido Álvaro Uribe Vélez. Pasó ese periodo de gobierno y las FARC no se acabaron, pasaron 8 años de gobierno de Álvaro Uribe y no sucedió. El nuevo presidente Juan Manuel Santos, exministro de Defensa de Álvaro Uribe, quien obtuvo la votación más grande en la historia de Colombia con esa misma bandera de luchar contra las FARC y acabar con las FARC, dijo cuando se dio de baja a alias el Mono Joy que ahora sí veía cerca el fin del fin. El caso es que últimos ataques de la guerrilla, policías muertos, soldados muertos, civiles muertos, ataques a poblaciones, vuelven a aparecer en las noticias y el famoso fin del fin como que no se ve tan cerca. Es más, algunos dicen o acusan inclusive a Santos de que
lo que está propiciando es el fin de la seguridad democrática. ¿Se acerca el fin del fin? ¿Santos está terminando con la seguridad democrática de Uribe? ¿O todo se mantiene igual y simplemente estamos viendo un cambio de estrategia en las FARC para poder defenderse, digamos, de la ofensiva del ejército? Vamos a tratar de resolver estas preguntas en este programa. La promesa de la seguridad y de derrotar a las FARC han definido las últimas 3 elecciones presidenciales en nuestro país. Ha pasado un año de gobierno del presidente Juan Manuel Santos, quien fuera el ministro de Defensa estrella del gobierno de Álvaro Uribe, y la mayoría de los colombianos no solo ven lejos el tan anunciado comienzo del fin de la guerrilla, sino que la seguridad se ha convertido en el tema más criticado del actual mandato. ¿Estamos ante el comienzo del fin de las FARC, por fin? ¿O más bien ante el comienzo del fin de la seguridad democrática? Especial Espirri presenta ¿y del fin, qué? Toribío, Cauca, 9 de julio del 2011, 10:25 de la mañana. Era sábado, día de mercado, y desde temprano en la mañana, a este pueblo cuyo nombre significa albergue de viajeros, comenzaron a llegar las chivas cargadas de alimentos y de vecinos de las veredas cercanas. Sin embargo, apenas habían terminado de disponer los puestos en la plaza, y todavía no había comenzado la jornada de compra y venta, cuando sobre estas calles empezaron a llover ráfagas de fusil provenientes de los montes que rodean a este pueblo acunado en las laderas del macizo colombiano. Desgraciadamente, para un pueblo que ha sufrido los peores embates de la guerra durante los últimos 10 años, los hostigamientos de la guerrilla desde aquellas montañas se habían convertido en una macabra costumbre. Ese día, sin embargo, algo sería diferente. Nadie recuerda exactamente quién conducía una chiva que, en lugar de aparcar en la plaza, giró hacia el costado superior del pueblo. Nadie podría describir el rostro de la persona que abandonó el vehículo y lo dejó rodar loma abajo y sin conductor hacia la estación de policía, para ocasionar el que sería el atentado terrorista más agresivo en la historia de uno de los pueblos más atacados en Colombia, Toribío. Las imágenes que ustedes verán a continuación, y que son exclusivas de este programa, fueron grabadas en el Cabildo Indígena de Toribío por las personas que allí estaban justo cuando las FARC atacaron el pueblo. Imágenes grabadas ese 9 de julio, cuando muchas personas en Toribío creyeron que la muerte los sorprendería en sus casas. Mientras los habitantes salían de las casas escapando de las esquirlas y escombros que destrozaban sus tejados, se intensificó la embestida de ráfagas y tatucos, los morteros artesanales empleados por las FARC. Durante 2 horas, los habitantes de Toribío debieron resguardarse tras los muros de sus viviendas y escurrirse por el piso para evitar las balas perdidas y los desechos que las explosiones arrojaban por los aires. Fue hasta casi el mediodía que los habitantes pudieron comprobar los resultados de la sevicia con que fue atacado el pueblo. 14 casas habían sido absolutamente destruidas, 38 quedaron inhabitables y más de 400 resultaron afectadas. Muchos temían recorrer las calles, convencidos de que Toribío se había convertido en el escenario de una masacre. Pensé por la magnitud de la explosión, por el estado de los techos, por el impacto que nos causó y porque ese día era día de mercado aquí en nuestro municipio, que teníamos una mortandad muy grande, que teníamos un desastre inmenso. Y realmente tenía miedo de salir, tenía miedo de ver escenas de gente tirada por todas partes, muertos. Sin embargo, por alguna casualidad que luego muchos le adjudicarían a la divina providencia,
San Juan Bautista, el patrono de la parroquia local, o alguna de las deidades milenarias de esta tierra indígena? El pueblo se había salvado de un baño de sangre porque la mayoría de las personas no estaban en la plaza, sino en la iglesia, celebrando una cadena de bautizos. Ese día, afortunadamente, en la iglesia estaban celebrando la Eucaristía y habían bautizos. Y entonces mucha gente estaba en la iglesia. Y la iglesia, prácticamente todas esas estructuras de la iglesia, de la casa cural, del Cetepán, que son edificios que están ahí muy cerca a la estación de policía, estos edificios, todos ellos fueron los que recibieron el impacto de frente. Inclusive, si ustedes miran el puesto de policía, la afectación es mínima. Gracias a ellos fue que no tuvimos una catástrofe en vidas humanas. En este momento la situación es bastante tensa, es bastante difícil. Hay hostigamientos entre guerrilla y policía, y el ejército también. La gente tiene mucho miedo y no sabemos lo que va a pasar. La bomba, las esquirlas y las ráfagas que la guerrilla hizo llover sobre el pueblo cobraron la vida de 4 personas. Luis Alberto Hernández, el sargento de la Policía Nacional que hacía guardia en la garita contra la que chocó la chiva bomba y cuyo cuerpo quedó prácticamente atomizado. El sargento llevaba 20 años de servicio y deja 4 hijos huérfanos. Adán Ul Rivera, un indígena de 81 años que fue trasladado herido a la unidad médica, luego dado de alta, pero que no resistió el impacto del ataque y que murió pocas horas más tarde. Jesús Muñoz, un comerciante de 63 años que preparaba su puesto de carnes en la plaza de mercado y que no volverá jamás a casa de su compañera. Y Diego Julián Penagos, un mecánico de 28 años que huía del tiroteo cuando lo alcanzó una bala perdida. María Lucrecia Yatacué, madre de su hija, tendrá que explicarle algún día a la pequeña Yerly Penagos las circunstancias en las que murió su padre. Pero este sábado negro apenas comenzaba para el norte del Cauca. Mientras que los toribianos calculaban entre las ruinas la magnitud del asalto, la estación de policía de Corinto, que se hallaba a menos de 40 kilómetros de distancia, estaba a punto de ser atacada también. Sin embargo, gracias a los reflejos del teniente Richard Guzmán, quien había llegado tan solo 2 días antes a Corinto para comandar la estación de policía, se pudo evitar una tragedia de mayor magnitud. Estábamos en la máxima alerta cuando aproximadamente un vehículo por la vía principal de aquí del municipio transitaba una camioneta blanca de estacas. Llevaba como una especie de trasteo ahí. Al vehículo lo estacionaron casi al frente del parque mirando hacia la estación. El señor se baja del vehículo, arranca a correr, le proporcionamos los disparos. No pudimos seguir disparándole al señor porque había mucha población civil, de pronto salió una persona lesionada por parte de nosotros. Estas personas dejaron el vehículo ahí ya con un explosivo con mecha lenta antes de ser activado, por eso nos dio tiempo para poder evacuar a las personas que se encontraban en el lugar, evacuar al personal que se encontraba en la estación. Los cilindros bomba que destruyeron la estación dejaron 3 agentes heridos, 200 viviendas afectadas y destruyeron la heladería que Luis Betancourt había abierto tan solo 2 meses atrás. En total fueron 5 los municipios que sufrieron ataques simultáneos de las FARC ese sábado. Pues en Caldono, Caloto y Jambaló, el grupo guerrillero también realizó hostigamientos que dejaron más de un centenar de heridos. Hacía muchos años no se producía un ataque de esta magnitud en la zona. Y lo que muchos se preguntaban mientras observaban estas imágenes es: ¿se resquebrajó la seguridad democrática? ¿Estamos ante una nueva fase del conflicto armado en Colombia? Muy bien,
Es para ponerse a llorar, ver cómo quedó la población de Toribío. Antes de irnos al corte de comerciales, pues quisiera transmitirles un mensaje que nos mandan de la misión de la Consolata de este municipio. Ellos están haciendo una especie de teletón para recoger fondos, a ver si pueden reconstruir la iglesia que les volaron las FARC con la chiva bomba. Si ustedes quieren colaborarles, esta es el número de cuenta y la entidad bancaria en donde pueden hacer sus aportes, pues para ayudar a la reconstrucción de este templo en Toribío. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con el último bloque de este programa.